Dichoso el pueblo que sabe exaltarte con la teruá, con el sonido de la aclamación, dice el salmista. Muy bien. Hasta el Eterno hasta nos regala salud, ¿verdad? En la danza. Alegría, gozo, unidad, aprendizaje, aquí nuevos pasos con los hermanos. ¿Ah? Sudor, sí, liberación de toxinas. En la libertad de Yeshua nos gozamos y Él nos da, y su presencia está también entre nosotros. Donde hay más de 2 congregados, dice, en la santa convocación, aunque en una santa convocación alguien esté en su casa solo, no está solo, está con todo el cuerpo, en todas las naciones. Bien, gracias a nuestro Padre que nos da esta dicha. Gracias Todopoderoso que nos das tus festividades, tus citas santas, tus convocaciones, este día de santa convocación con el sonido de la aclamación, de la alarma, de la teruá, que nos permites escuchar de oriente hasta occidente, que nos permites sonar también el shofar, que nos permites también ser un shofar y escuchar tu voz y hablarla también a los 4 vientos. Gracias, Padre, por este tiempo de Jalel, también estos cantos, esta exhortación también en esta letra. Es tiempo de hacer teshuvá, todas las naciones, y de mantenernos firmes también en este regreso. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Bien. Gracias los que se integraron a través de YouTube, que está por aquí. Perdón que no estamos transmitiendo en Facebook ahorita. Ya no pudimos. Bueno, pero estamos a través de la radio también, y en YouTube creo que ha estado aceptable la transmisión acá desde la casa de los López Robles. Gracias por recibirnos en este Yom Teruah otra vez. Muy bien, vámonos a la escritura. ¿Qué les parecieron estos 3 cantos? Es tiempo de reflexionar. Qué bueno fuera que todas las naciones escucharan el llamado, ¿verdad? Reflexionar. Si nos acordamos cuando estábamos en nuestro pasado metidos aún con todo y que fuésemos cristianos, metidos en tanta confusión. Esa es la realidad. Emociones, puras formas, dice Enrique, sin fondo, pura liturgia. Esa es la realidad. Yo creo que estar en tanta comodidad y en tanta apariencia y sentimientos produce mucha jactancia, que al final de cuentas es lo que tanto Yeshua denunció como el fariseísmo, ¿verdad? Pero el Padre nos ha hecho despertar gracias a el sonido de la alarma, de las palabras de Yeshua, y nos ha hecho hacer teshuvá. Y estamos en este regreso, estamos afirmándonos cada vez en la roca. Como dijo Shaul de Tarso, no que lo hayamos alcanzado, sino que proseguimos a la meta. Proseguimos a la meta y seguimos creciendo para alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Mashiach, la cabeza del cuerpo. Entre estos cantos también tuvimos este tercer canto de los nuevos, que finalmente, aún con todo lo que pasa y aún con la respuesta de la gente, por nosotros no nos vamos a entristecer. ¿Por qué? Al contrario, nos vamos a alegrar. Gozo y alegría, dice este canto, que inundan nuestras vidas. La alarma está sonando
y dice que aquí está Él viniendo, ¿verdad? Dice, los hermanos están cantando, están danzando, están gozando. Y eso es lo que pasó hace rato también. ¿Ah? Danzando, gozando. Y van orando también, dice. Son tiempos en donde también tenemos que orar todo el tiempo. Orar por los nuestros hijos, por los que nos rodean, nuestros familiares. Mientras haya tiempo, dice la Escritura, mientras el Eterno pueda ser, dice, buscarle mientras pueda ser hallado. Y todavía es tiempo. Esa es la realidad. Bien, Yom Teruah, el sonido de la alarma, el sonido de despertar. Y los que estemos en este tiempo, ya por algún tiempo, por algunos años, algunos meses, algunos pocos años, otros tantos más, no dejamos de sorprendernos de las cosas que están pasando en la tierra. Las señales estoy viendo, dice también un canto. Las señales estoy viendo, he aquí, dice que está viniendo. Y dice un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Verdad? Así dice, ¿no? Cuando ya es tan evidente y la gente todavía dice, no, es que eso es normal o pasa todo el tiempo y no hay problema y parece que como que eso no les afectara. Y hay muchos distractores. Suelen ser más poderosos los distractores, ¿va? Sí. Sí. Cierto. Hay más gente preocupada por cosas tan vanas como peleas de perros, perros humanos, ¿ah? Deportes, política. Es decir, esas cosas a veces la gente le pone más atención a eso, ¿verdad? Se pelean en debates, en cosas por de política, de amistades, por poder. Fíjense nada más, en los lugares en donde supuestamente deberían estar orando más concentrados, las iglesias mencionan acá, están llenas de divisiones, de chismes, de mentiras, de pleitos. Es política pura adentro, etcétera. Mercadería, eso no falta en ninguno de esos sitios, ¿no? Mercadería. A lo que voy es la alarma no necesariamente suena a la gente o le suena a la gente como para salir de eso, ni siquiera para el peligro. Es más, ya ninguna alarma a la gente hoy día, desde el punto de vista bíblico, le interesa. La verdad es de que incluso si le dices por prevención algo para su vida de salud, terminan diciendo, de algo me voy a morir. O sea, ya de plano, al menos si le vas a dar un buen consejo, decir, mira, te aconsejo, ya ni siquiera eso. Es decir, aquí al final de cuentas volvemos a lo mismo. La enseñanza del Mesías es, el que quiera la redención es como el que tiene hambre. Y el que tiene hambre viene y come. El que tiene sed viene y bebe. Así de simple. ¿Y qué hay de nosotros que hemos escuchado el llamado, que estamos saciando nuestra sed? Bueno, Yom Teruah en este año que incluimos estos cantos, justamente están estos dos, irónicamente, expresiones que pareciera que no se pueden conciliar una con la otra. El dolor, la gente, esto de las redes sociales, aunque de pronto hay muchas cosas que, por supuesto, son distractores, son cosas vanas.
hay unos que se dedican a estar posteando escenas, imágenes, videos reales, no son actuados nada, eso sí no está actuado, de lugares en donde pasan tantas cosas que ya ni da tiempo estar viendo tantas cosas, ¿verdad? Tantos desastres. En los últimos días, de ahí tengo algunas páginas que tienen que ver con noticias y tiempos de alarma y esas cosas. En lugares que repentinamente ocurren así acontecimientos fatales, ¿no? Muertos, que el agua se los llevó, que se cayó no sé qué paredón, todo así cosas que están pasando. Hace unos días mencionaba sobre una noticia que había visto en una cadena de noticias que decía lugares de la tierra, dice que muy pronto dejarán de ser inhabitables, o más bien pasarán a ser inhabitables. Lugares habitables que pasarán a ser inhabitables, dice permanentemente. Fíjense nada más, es decir, y que ya sabemos que todo este asunto del cambio climático y esas cosas, bueno, nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver con el origen que ellos dicen y toda la política que ellos manejan, ¿no? Pero lo que sí está pasando es de que la tierra se está conmoviendo, y eso es la escritura. Uno de los cantos dice, no es la geología, esto es profecía. No es la geología, no tiene que ver con el estudio de la tierra, ni que alguien te diga, bueno, es que las capas, es que el cinturón de fuego, pero es que ¿quién hace que eso se active? No se trata de geología, incluso los geólogos, yo creo que ni alcanzan ahorita al ponerse al corriente de todas las cosas, que están de determinarlo y estudiarlo. Algo cayó fuerte, ¿verdad? No se va a lastimar un niño. No, escuchó más fuerte. Tanto que definitivamente también el ser humano se está conformando. Se está comando y ya para el ser humano es muy normal. Bueno, tenemos escrituras. Vámonos a Mateo, vamos a recordar porque en Yom Teruah suena la alarma y suenan las palabras del Mesías también, que son una alarma. Yeshua habló siempre en un tono alarmante, es la realidad. En el primer siglo, dentro de todos los maestros que habría y posteriormente se le calificó a él como alguien que parecía muy alarmista, la nota roja, cualquiera podría decir. No trae palabras de felicidad, de prosperidad, no nos trae nada, ¿verdad? Alarmista. De hecho, hace algunos años, cuando cerramos el ciclo de estudio de la Biblia, de principio a fin, y concluimos con Apocalipsis verso a verso, y tocábamos algunos temas relacionados, pues algunos creían que era alarmista, que era como de alarma, ¿no? De la nota roja, pero más de la nota roja que de alarma. ¿Por qué? Porque en el mundo se estaba, por un lado, la cristiandad amarillista, ¿verdad? Alguien dijo por ahí amarillista, de hecho. Porque por un lado, en la cristiandad, pues pura prosperidad y puro que te va a ir bien y puro que hacia arriba, los negocios, el éxito. Y por otro lado, en el mesianismo y el efraimismo que estaban en auge, pues también pura que avivamiento, que ya se están encontrando las tribus y que vamos a regresar a Israel y que vamos a poseer la tierra y que por fin ya vamos a tener un terrenito, ¿verdad?, allá en el desierto, que ya no te lo va a quitar nadie, que ya va a ser para siempre. Puras de estas. Avivamiento por un lado, avivamientos por otro, y cosas de la prosperidad y mucha esperanza terrenal. Imagínense, yo salía con mis clases de viene el desastre, ¿no? Viene el juicio. De veras, todavía hace 8 años, antes de que empezaran esos terremotos que empezaron los más fuertes desde Haití para acá,
que pues básicamente son señales que tenían que ver, que van a estarse viendo, ¿no? Entonces, pues la gente no puede obviamente discernir esto. Es como después de cuántos años, ¿verdad? Del 85 para acá, que en septiembre del año pasado, en agosto, nomás porque se acerca septiembre, en la Ciudad de México ya tienen como que algo, ¿verdad? Pero recientemente, por un año, creen que puede venir algo fuerte, ¿no? Pero después de muchos años del 85, a lo mejor como que estaban ya medio calmados, ¿no? Como que, bueno, confiado, así como que puede ser, pero parece que ya no. Es decir, el ser humano rápidamente se acomoda en sus laureles, ¿verdad? En su confort, en su comodidad, y se va olvidando. ¿Por qué? Porque tiene justamente alrededor muchas más cosas que le atrapan. Y eso es evidentemente pues el mundo material que el sistema le entrega, ¿no? Es decir, uno como creyente viviendo en esta tierra, y esto obviamente tiene que ver con lo que vamos a ver también en Sukkot, con nuestras vidas temporales. Si estamos pensando en lo eterno, en lo principal, en lo que permanece para siempre, y en las señales que estamos viendo, pues cómo distraernos, ¿no? Ya sería el colmo, ¿no? Ya sería el colmo distraernos, ¿no? Sería muy vano. De hecho, bueno, y volviendo a las palabras de Yeshua, porque hay muchas cosas que podemos hablar cuando se hablan de los tiempos y las señales, pero incluso entre los creyentes también el mismo Mesías dice, porque ya ni se diga en los gentiles, bueno, las naciones, es como cuando el Eterno saca a su pueblo de Egipto y le dice, no vas a tener ídolos, no vas a tener Dios, no te vas a postrar, todo eso. Le dice, no vas a temer, dice, a los astros, no los vas a consultar. ¿Qué dice él? A eso se los he dado a las naciones, dice. Eso ya se los entregué a las naciones, porque ellos básicamente lo que no quisieron, que es buscar al Creador, pues se conformaron con lo que les llenaba, ¿verdad? Con lo que les emociona, con lo que... Y hasta el día de hoy hay mucha gente que se deja llevar por el zodiaco, ¿no? Están esperando en la mañana al tipo ese que... aquí dice que es Libra. Y todos los días está en el zodiaco escuchando a ver cómo le va a ir, ¿verdad? Fíjense nada más. ¿Todavía existe ese? ¿Todavía hace esa chamba? Se quedó hace muchos años, ¿verdad? Pero la gente está así. Es decir, en las iglesias están esperando que les digan prosperidad. Y en el mundo también los astrólogos le están diciendo que te vaya bien. ¿Ah? Signo de pesos. Y todo va a signo de pesos, ¿no? Casi todo, obviamente, ¿no? Porque tiene que ser una regla general, ¿no? Claro, la gente en donde menos busca es en la Escritura. Y que es la que tiene la información correcta. Si la persona pregunta, ¿qué tengo que hacer? Aquí viene. Si la persona pregunta, ¿qué es lo que va a venir? Aquí viene. ¿Cómo debo vivir? Aquí viene. Todo está aquí. Evidentemente, Satanás ha, dice, cegado la mente de, les ha entenebrecido, dice, de los hombres, y obviamente pues les ha mostrado unos brillos en el mundo. Pero bueno, las señales. Vamos a ver varios textos. Lucas, hemos repetido esto, y ahorita sobre todo que viene una fuerza descomunal de un huracán que se va a acercar a los Estados Unidos, y está la gente corriendo, huyendo, despavorida, obviamente porque también entre la alarma y entre lo que ellos saben hacer, se mezcla en el desorden también, porque luego están las carreteras atascadas saliendo que no pueden, ¿verdad?
Señales, dice Lucas 21:25. Bueno, lo que vamos a hacer es recordar cosas que hemos estudiado antes. ¿Por qué? Miren, nunca va a faltar clases recientes, frescas, nuevas. Aunque tenemos muchas en años pasados, son clases que de pronto la gente que está indagando, que está buscando, y que algunos seguramente que aunque nos siguen en YouTube o de pronto entran, nunca van a la página y van a estudiar todo lo que hay. Porque de entrada a veces cuando se encuentran con lo que hay dicen, oye, ¿por dónde empiezo? Hay tanto, yo no sé ni... pues son miles de horas, yo los entiendo, ¿no? Casi 10 años de grabar de forma ininterrumpida y a veces lo hacíamos por varios días a la semana. Pero sobre todo hay un público, y recientemente he estado hablando con un hermano que ha enseñado la palabra también y ha vivido lo que hemos vivido todos. Finalmente pues enseñar el error de las doctrinas cristianas, judio-cristianas. Estoy refiriéndome al dispensacionalismo, del cual ya he hablado mucho antes y del cual también hemos hecho clases y hemos estudiado juntos, pues cómo es una enredadera peligrosa, ¿no? Totalmente apócrifa, básicamente, ¿no? Espuria totalmente, ¿no? Nada que ver con la enseñanza del Mesías. Y cuando digo esto y digo que vamos a recordar algunos puntos es porque entiendo que algunos hermanos van a estar escuchando estas clases que tienen que ver con las festividades de otoño, y en las tres, Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot, vamos a estar tomando algunas cosas y recordando lo importante. Lo importante porque pareciera que no, pero en la cristiandad, tanto como en el mesianismo, el efraimismo, todos estos sismos, igual en el judaísmo, todos están esperanzados en las cosas que provienen de la tradición judía, interesantemente. Los cristianos, por ejemplo, tachan todo lo que tiene que ver con la Torá, la Biblia y los mandamientos, de fariseísmo. Es algo inconcebible, porque ni siquiera ellos pueden razonar esto. Fariseísmo es toda doctrina que viene de los hombres y es impuesta fanáticamente. Si se vieran al espejo y vieran que son bien fariseos cuando están enseñando el dispensacionalismo tal cual, ni se la creerían. Porque de entrada el efraimismo, el dispensacionalismo viene del efraimismo y este es judío, así que están enseñando cosas bien judías, solamente cristianizadas, con palabras cristianas, teológicas, dispensacionalizadas, pero es judaísmo. Es muy importante volver a recordar, y sobre todo el creyente, que incluso saliendo de la iglesia se fue a la sinagoga, sea judía o sea mesiánica o sea de la que sea, a las famosas quejilot mesiánicas. Y cuando digo esto me refiero no a los grupos de creyentes que realmente buscan la verdad, sino a grupos de personas creyentes que salen de un lugar para meterse a otro igual o peor, con liturgia, con formas, con dogmas, con liturgia, con interpretaciones pues de hombres. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque otra vez, a veces suele ser más poderosa una idea que un billete. Esa es la realidad. A veces suele ser más poderosa una idea que un billete. Porque el grueso de la población, por ejemplo, cristiana, que aunque les digan prosperidad, nunca la van a tener. Solamente los de hasta arriba de la pirámide, ¿verdad? Eso sí, solamente los de hasta arriba de la pirámide. Así que aunque les digan prosperidad, nunca van a tener el billete. Pero la idea siempre los va a mantener vivos. Eso es lo más extraño. Es como el estudiante, ¿verdad? Es como el estudiante, a lo mejor ni alcanza a graduarse con, ¿cómo se dice? Con honores, ni termina estudiando su posgrado en Harvard o en esos lugares y termina en la super wow aquí y allá y dando cátedras en etcétera. Pero la idea lo mantiene firme. La idea. ¿Cuántas personas hemos conocido
que andan de taxista, no, yo iba a ser, o quise ser, o iba para, o es la realidad. En México el mismo sistema hace eso. En México el mismo sistema dice es que no pueden estar todos en la universidad porque necesitamos esclavos, digo, obreros. Es la realidad. Necesitamos medios, necesitamos supervisores, necesitamos barrer, no te puedes ir hasta la universidad porque yo te ocupo acá abajo. Aún así, hay esclavos de diferente rango, ¿no? La cosa es esta, la cosa es, el sistema los mantiene así. El mismo sistema, aún en condiciones deplorables, los mantiene vivos, esperanzados. Hemos visto esa escena de los lugares tan pobres en México, de los que se conocen como los cinturones de pobreza, en donde apenas levanta una choza con cartón, pero tienen su pantalla de 30 de 50, pues no sé cuántas pulgadas, ya no sé ni cuánto hay, ¿verdad? Eso no puede faltar. ¿Por qué se los mantiene? Otra vez, la idea. Los mantiene vivos, esperanzados. ¿Se acuerdan esas telenovelas que estuvieron juzgadas por la mujer esa pobrecita que anda toda zarrapastrosa y ya después se casa con el millonario, ¿no? Hasta 3 hubo, varias, ¿no? Se dan cuenta, hasta el mismo sistema le hace a la gente, los ricos también, cosas de esas. Sí, pero es para solamente, nunca lo va a hacer, claro. O sea, ¿cuántos millones de mujercitas en la pobreza, en esas condiciones, llegan a eso? Pero la idea las mantiene vivas. Y pues las novelas pegadas a la pantalla, ¿verdad? Y las películas y todo lo demás. Es decir, por eso les dije hace rato, es más poderosa una idea que el mismo billete. Y interesantemente están conectadas porque la idea genera el billete. Pero el billete es para el que engendra la idea y el otro nada más es para que se la crea. Hasta me salió un dicho, ¿verdad? Y así vive el mundo. El punto es, pero si tú les dices lo que va a ocurrir, no puede ser porque, no, pero es que esa no es la idea. Y bueno, todavía digan en el mundo exterior los no creyentes. Todavía digo, bueno, pero el creyente. Y entonces, bueno, déjalo para el cristiano, ¿no? Pero, ¿y el que ya tiene el conocimiento de la Torah y hasta del mismo Yeshua? Y todavía en una idea. Bueno, el Mesías siempre cuando habló verdad. Eso que ni qué, lo sabemos. Y cuando habla verdad, la verdad obviamente pues no puede ser derribada. Se mantiene firme siempre. Y cuando Yeshua habla de su enseñanza, hasta el día de hoy permanece. Cosas como Él es enviado del Padre, tiene potestad para perdonar pecados, tiene potestad para dar vida a otros, discierne los corazones, cosas tan certeras como que dijo que iba a resucitar y le vimos de regreso, resucitado, que iba a ascender al Padre, ascendió al Padre, que le fue dado poder, que acercó el reino, que iba a hacer que viniera la presencia divina. Todo eso ocurrió. Y la gran mayoría cree esto. Pero la pregunta es cuando se les cuestiona a la gente, ¿y qué va a pasar cuando Él regrese? Y ahí viene la idea del hombre. Y la idea del hombre desde hace 2000 años, implantada en la mente de muchas personas, es un reino físico aquí y ahora. Material, que lo vea, que se sienta, que yo pueda subir, que yo pueda llevar un sacrificio y llevarlo a un templo donde esté un rey sentado en un trono físico, reinando a todo el mundo con una vara de hierro, ¿no? Y la pregunta es, ¿y eso lo dijo el Mesías? Es una idea, es una impronta que se les puso y se les dijo así va a ser. Incubada totalmente como un virus que entra y se viraliza, como dicen las redes sociales, ¿verdad? Y de uno pasa al otro y de pronto ves una sociedad dizque bíblica, dizque escritural,
Ustedes saben que en las iglesias, si hay algo que celan mucho, cada iglesia es que somos ¿cómo se llama esa iglesia de Filadelfia, ¿no? Todos son Filadelfia y Berea. Porque en todo está el amor y todos están en la palabra, son bien bíblicos. ¿Ah? Todos son bien bíblicos y todos son en amor, ¿verdad? Entras y puros chismes y pleitos y divisiones, ¿verdad? Y pleito y política y además un montón de herejías, ¿no? Pero ¿por qué? Por las ideas. Las doctrinas. Vamos, una idea es una doctrina es una idea. Lo que estoy diciendo es, el hombre ha generado esto y la multitud se lo ha creído. Lo más interesante que aquel que vino a traer la enseñanza y la estableció y dio toda la verdad fue sustituido por las ideas. ¿Cuáles ideas? Las ideas de lo que quiere el hombre. ¿Qué es lo que quiere el hombre? Está dicho en las palabras de los jueces de Israel cuando vienen con Samuel y le dicen: queremos un rey como las naciones. Queremos un rey como las naciones, y este rey va a ser nuestro representante, va a ser nuestro ego, y es la idea también. ¿A quién se le ocurrió poner un rey en la tierra antes de Israel? A los hombres. Los primeros hombres que fueron seducidos por una imagen de renombre, tanto antes del diluvio como posterior del diluvio, vienen de Satanás mismo. Satanás es el que se revela y crea la primera impronta de liderazgo y de presencia y de orden. Esa se la hereda a los hombres y los hombres después dicen: queremos a un rey. Y por eso para la época de Israel había naciones y tenían sus reyes. Y la misma idea de antaño decían que eran dioses hechos hombre. La idea. Les decía que el otro día veíamos con nuestros hijos porque la caricatura de José, como llegó a ser segundo de Faraón, y en el sentido pues de que a veces ellos, más eso que la película de Moisés que anda por ahí que dura como 3 horas, que a los 15 minutos ya están dormidos, ¿no? De Charlton Heston, ¿no? Pero a lo que voy es, hasta en las mismas películas, porque la gente ya lo sabe, hasta el día de hoy, está un faraón, un tipo, pues que es un hombre cual sea. Pero cuando le ponen la investidura, faraón habla, ¿no? Y todos, y sacerdotes y todos se postran, y el Dios habla, ¿no? Casi, ¿no? Lo que diga Dios, ¿no? Y dice que es la estrella de la mañana y de no sé qué, y lo que dice se hace, ¿no? Dice, si yo le digo a la noche día, es día, y todas esas cosas, ¿no? Es decir, están pasando la idea. Nuestros países así son. Bueno, hoy día nada más porque tenemos un presidente que ya cayó hasta los suelos, pero al menos décadas antes, cuando el pueblo mexicano estaba bien sometido otra vez, era la idea, ¿no? La investidura presidencial es presidente, ¿no? Intocables. Por eso el Estado presidencial y por eso todas estas cosas, es la idea. Pero si lo vemos nosotros, ¿quién es? Un hombre, cualquiera. Pero ¿quién le dio esa investidura? El mismo hombre que se tragó la idea otra vez. Y la verdad es de que está lleno de esto. El sonido del shofar es para remover lo que a veces es casi irremovible en muchas personas. El sonido del shofar, interesantemente, lo escucha el alma. Y el alma regularmente, que está de una u otra forma, aunque está metido en su mundo, ha buscado al Creador. Es decir, cuando se capta rápidamente el alma y pone atención al evento, hay como un desplazamiento de la realidad
de él hacia la realidad del Creador. Es decir, es como cuando les he puesto el ejemplo de que estamos muy tranquilos y serios y de pronto llega alguien y nos dice por atrás, ¡ah! ¿Qué pasa? Pues brincamos, ¿no? Y toda nuestra atención va a ese momento, ¿sí me entienden? Igual, si alguien llega con un shofar, de pronto, y el sonido, nuestra atención, a lo que voy es esto, capta rápido. Todo lo que estaba, en el momento en el que estaba, se corta. Es más, hay gente, perdí el hilo, ¿eh? ¿En qué estaba? A veces me ha pasado cuando están peleando en el chat, ¿verdad? Que digo, ya perdí el hilo, no sé. Capta mi atención y a ver. Eso es, el shofar, lo que hace el Creador con este instrumento, nuestra alma, es eso, captarnos. Porque cuando pasa eso, lo primero que nos hace entender es, hay una realidad que yo no la tengo presente, pero que está ahí, pero yo estoy muy sumergido en otra. Y que realmente no es. Le llaman unos la Matrix, ¿verdad? Ese asunto que tanto hablan, pero tampoco ni se dan cuenta. Porque está en otra idea. Está establecido en otra idea. A lo que voy es el sonido de la alarma en shofar, el sonido de la alarma en Yom Teruah, cuando suena el shofar, nos tiene que hacer despertar de una realidad que no la es, o una realidad basada en una idea. Porque, por ejemplo, la escatología es una realidad para muchos. La escatología, dentro de los términos iglesieros, le llamo yo, es de las ramas que ellos enseñan, ¿verdad? Como la teología y otras basuras, perdón los que se ofendan, son los eventos del futuro, de eschatos, que tiene que ver, la pronunciación correcta del griego es con J, ¿no? O escatología, algunos lo mencionan así, ¿no? Aunque es un accidente mencionarlo así, ¿no? Porque con la C significa otra cosa, que muy interesantemente significa lo que debería, estiércol. Bueno, escatología para los que se refieren a eventos del futuro. Y en estos lugares está la idea bien puesta. Todos la aprendimos. De hecho, en algunos lugares está la idea tan puesta que del futuro ni quieren saber nada, porque dicen, en un momento vamos a desaparecer, raptados antes de la tribulación y todo lo demás, ¿no? Otros llegaron a la conclusión, leyeron bien y dijeron, no, espera, es que nadie se va. Todos vamos a estar aquí, pero también meten el asunto de la tribulación, del anticristo y todo eso. ¿Por qué menciono todo esto? Porque todavía es tiempo de seguir sonando la alarma y despertar con el sonido de la voz del shofar del Mesías, de que lo que él mencionó está totalmente omitido en lo que dicen todas estas personas que han transferido una idea. Refiriéndose a nosotros, en lo personal, ya lo hemos mencionado muchas veces, y hasta nos tocó en parte con Enrique, ¿verdad? Hace unos años, 10 años, más o menos, nos metieron la idea, pero venía tan adornada como si fuera realidad, como si fuera una verdad, y estaba tan, ¿cómo? Estructurada, bueno, obviamente ya rascándole ya se encontraban con las cosas raras, ¿verdad? Pero en primera instancia, así, la primera impresión era una idea bien persuasiva, emocionante, rompía, nos sacó de nuestros laureles y nos romántica también, eso es algo sobre todo, y sobre todo a veces por el tipo de expositores que manejan mucho el romanticismo teológico, pues se enamora. Es más, hasta decía, están en el enamoramiento. Así se menciona. ¿Por qué? Porque se atrapa toda la atención, y aunque tienes una vida haciendo cosas, o sea, tu atención es a la idea. Y se sube como en las computadoras, ¿verdad? Se agarra toda la información y se sube a memoria RAM.
Y básicamente es eso, está volátil. Porque cuando no le encuentras piso, se cae. Cuando le quitas la electricidad, se cae. Le quitas la escalera y vámonos. Entonces, cuando suena la alarma en Yom Teruah, el propósito es, como ya lo dijimos en la clase de preparación también, número 1, si vemos este elemento, y en la antigüedad no se les dijo más que tendréis una convocación con el sonido de la teruá, la pregunta es, ¿y qué más? Porque podemos congregarnos y podemos tocar y podemos estar aquí toda la noche y todo el día tocando, convocados, ¿pero qué? Y cuando sabemos que es alarma y cuando sabemos que está todo ya desglosado en el mensaje de la buena nueva y en las cartas de los emisarios, entonces vamos tomando fondo, aparte de forma. Pero entonces cuando empezamos a ver la realidad versus la idea, es cuando empieza a llamar nuestra atención. A lo que voy es, toda esa idea que está en los sistemas, esas ideas, esas imágenes implantadas, porque están ahí grabadas, es como una especie de MK Ultra. Es una cosa, en Estados Unidos manejaron mucho, hicieron experimentos, de hecho, se hicieron películas hace 3, 4 décadas, por ahí mencionaba una, pero hay varias. Nosotros vimos un día una de por ahí de los 50s, o sea, mencionaba esa época, nos hicieron un experimento colectivo. Lo más interesante es de que estas prácticas las incluían posteriormente los predicadores en las iglesias. O sea, parecía que no, pero las estaban haciendo. ¿Por qué? Porque evidentemente manejaban masas y las masas con eso las atrapaban. Entonces les ponían la imagen, la idea. Y pues la idea, pues, finalmente dentro de la iglesia se llama doctrina. Doctrina, tanto que le terminaron llamando sana doctrina. Hay libros en las iglesias que le titulan sana doctrina. Y cuando llega el feligrés y la lee, no, pues amén, es la sana doctrina. Y creen que es eso. Y si el fulano, líder de ese lugar donde sea la confesión de fe de Westminster, sean los catecismos, sean todas estas cosas, las 95 tesis de Lutero, desde ahí para acá todo lo que tenga que ver con el hombre, hasta hoy día cada iglesia hace sus propios credos, hasta el credo de los judíos, los 13 preceptos de Maimónides, entre los cuales incluso se canta uno hasta el día de hoy, ¿verdad? Anima a mí, Bemunah Shelma, Beviat HaMashiach. Una impronta tan fuerte que evidentemente mientras esté ahí, aunque les dices, es que ya vino el Mesías, no, yo tengo fe y certeza de que va a venir. Pero dices, ¿ya vino? No, tengo fe y certeza de que va a venir. Y el vino con el va a venir son tan distantes que te habla de dos polos opuestos. Si van a cantar esa canción, cántenla mejor que vino, ¿verdad? Cocherízala, ¿no? Pero bueno, mejor no, porque es parte de la judeidad y además está dentro de los 13 preceptos, número cabalista de Maimónides, y además pues Maimónides, no, mejor no. De santa memoria, ¿no? Sí, porque así les llaman, de bendita memoria. Vean lo que el hombre tiene que hacer. Bueno, si se tratara del hombre solo, es muy difícil que salga. Bueno, más bien imposible que salga. A veces tú ves personas y dices, no, hombre, sácale de esa idea o sácale de su plan. Y ¿por qué? Porque el hombre pareciera que no, pero el hombre en sí mismo suele ser muy estoico, ¿verdad? Es un grupito que hubo en la época de los griegos antes del Mesías, que su característica era creer firmemente en lo que creían y hasta la muerte, aunque los colgaran. No, yo creo que la tierra es plana y es que la luna es plana y que todos son planos y son planos. Que la luna es de queso. Estoicos. Y hoy día a veces el hombre así es. ¿Pero en qué? En las ideas. En las doctrinas. Doctrinas, ideas, doctrinas es lo mismo.
Son ideas religiosas. El sonido de shofar, la alarma y Yom Teruah nos conecta a tener que volver a recordar las palabras del Mesías. E incluso algunos que aunque ya las han leído, no las han leído tal vez como deberían. Y bueno, para todos aquellos cuyo interés es más allá de la tradición judía, porque obviamente ya hemos dicho que, y lo dije en la clase de preparación, todavía había algunas personas, de veras, me llegaron a escribir o dejaron un comentario ahí o me buscaron en las redes sociales y me dijeron, ¿cómo? ¿Todavía no celebran Yom Teruah? Nosotros lo hicimos ayer. A ver, y con unas cuantas líneas que le pongo. Bueno, tú celebraste Rosh Hashanah según el talmudismo, dictado en un calendario algorítmico, fijo, sin movimiento, basado en la tradición. Unas cuantas más cosas que le dije, y eso no tiene nada que ver con el mes séptimo, la Santa Convocación y las señales y todo lo demás. Y en expresiones se quedó como pasmado, así como que, a ver, así es como si a alguien le dijeras, alguien que ha crecido así en la selva y le digas, oye, hay ciudades y hay países, o alguien que nunca ha ido al mar, ¿verdad? Que le cuentes el mar. ¿Cuál fue la experiencia cuando vieron por primera vez el mar? Digo, los que han visto el mar. Es asombroso, o sea, si te lo cuentan no lo crees, pero cuando lo ves, se siente lo poderoso del Creador ahí, la inmensidad, o sea, más cuando se acerca dice uno, ¿qué soy? Entonces, es importante esto, las palabras de Yeshua son las que despiertan, son las que remueven las ideas, son las que cuando le dices, a ver, pero si el Mesías dijo esto, que en su regreso pasaría esto, ¿cómo es posible que te han implantado una idea llamada doctrina y que se están confiando en creerla? Y se están aferrados y además te aferras tanto que hasta peleas por ahí, la defiendes como un estoico. Y peor, en mi caso, cuando yo he hecho esto y lo he hecho público a través de las clases de forma muy gráfica y muy detallada, pues olvídense, soy hasta antisemita y soy árabe o descendiente de Hitler, porque también era el árabe y que no sé dónde sacan tantas cosas, que resulta que yo soy hasta descendiente de alemanes. Háganme el favor, véanme la cara, totalmente mexicano, nativo, ¿verdad? Claro, pero pues nomás por decir algo ya creen que acá está el brother que tiene más europeo, ¿va? Que ¿ah? Entonces se remueven las ideas, las doctrinas, las enseñanzas de los hombres. Hay todavía, ahora que he hablado con un hermano en Estados Unidos y él está compartiendo y está viviendo lo mismo que hemos vivido todos años anteriores, pareciera que no, pero estas ideas en forma de doctrina viene de dogma viene de algo que dijo un hombre según inspirado, según soportado por el lugar donde está, que al final de cuentas no es la enseñanza del Mesías. Muchos todavía están atrapados ahí, imagínense nada más. Y es tan poderosa la idea que otra vez les digo que aunque no tengan ni billete, o a lo mejor lo tienen, pero no tienen lo que ellos creen, porque nos pasó por ejemplo con Enrique, que aquella época que nos sentíamos con la idea tan de allá, tan acoplados, tan pertenecientes, pero de pronto despiertas una realidad que dices, pero estoy en México con un calorón aquí y apenas tengo para comer hoy y ¿dónde está las FDI que me pueden ayudar y salvarme la vida y llevarme volando en un F no sé qué, ahorita ya qué número va, a la velocidad de la luz? Y al contrario, esta gente nos aborrece, como decían hace rato, ¿no? Nos aborrece.
somos goys, despreciables. Si algo le pueden servir es para ser criados. Si algo esperan ellos de los que están esperanzados aquí en una idea de que dicen que se van a ir al Negev y a hacer su casita, no. Ellos saben doctrinalmente también, basado en una idea, aunque lo toman de una profecía de Isaías, dicen que si van a ir gentiles a su tierra, dicen así ellos, van a ir de obreros, de esclavos a construir murallas y edificios. Ni se crean que van a ir a gozar de la tierra. Y ellos se basan a Isaías. Servidumbre y esclavitud. De hecho, yo mencioné hace tiempo a un rabino llamado Yosef. ¿Cómo se llamaba este hombre que murió recientemente? Yo lo mencioné porque ese era un rabino muy grande, reconocido, sefaradí. Híjole, no me acuerdo su nombre, que se basaba en Isaías, y él decía, ¿ustedes saben para qué un hombre tiene un burro? Decía, para trabajar, para cargar. Dice, ¿sabían para qué vamos a tener los gentiles en el milenio? Para trabajar, para cargar. Ese decía así, despectivamente. Muchos judíos le dijeron, no hables así en ese tono, ¿sabes qué? Muchos lo descalificaron en público, pero obviamente nada más como requisito, ¿no? Pero por teléfono le dijeron, oye, qué bueno, no es mala idea. No, era un reconocido sefaradí. Su nombre es Yosef, no me acuerdo, era un barbón así muy... Y déjeme ver si recuerdo qué texto cita el judaísmo. 61. Isaías 61 citan Obadía Yosef. Gracias, ese es. ¿Quién lo puso? San Google, ándale. Sí, de hecho, si nada más citan rabino que dijo que los gentiles son como burros, lo encuentran, Obadía Yosef. De verdad. Isaías 61, vean nada más que tiene que ver con la presencia del Eterno, y Yeshua mencionó esto. Y ellos citan esto, y este individuo citaba esto, y esto lo citan en el Talmud, y por muchas generaciones lo han citado, y diciendo, esto van a ser los extranjeros. 61:5. Ellos se van al 5 y dicen, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno, ministros de nuestro Elohim seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones. Por eso están chupando todo el dinero desde la banca internacional. Y con su esplendor seréis sublimes. En la línea de tiempo real era del regreso del exilio babilónico. Ciro el persa fue el rey que dijo, tienen el camino abierto, se les va a apoyar, van a ir gentiles con ustedes para que les ayuden a levantar las murallas y los templos y el templo, y reedificarán, dice, sus casas. Claro, en un sentido. Ahora, los que quieran detallar esto, por favor, yo les encargo que vayan y estudien Isaías 61, que está verso a verso, porque hay muchas cosas aquí que poner en perspectiva sobre profecía, sobre lo que dijo el Mesías, sobre lo que se esperaría hasta el final y lo que estaban esperando ellos de regreso del exilio. Es decir, todas aquellas personas afianzadas hoy día en una idea religiosa, judía, talmúdica, doctrinal, que han puesto en la idea hasta arriba a un grupo que ya no es ni étnico, es un grupo religioso llamado judíos, y que le llaman Ahim Yehudim, o casa de Judá, o el hermano mayor, o los que siempre han estado ahí, o todas estas cosas, y que han puesto ahí y que les obedecen, y que
y que quieren cumplir supuestamente la profecía, están basados en la misma idea y no se dan cuenta ellos que lo que ellos dicen de los gentiles que se conviertan y vayan es de que van a ser sus criados, porque según el Talmud, en el día del Tikkun de Israel, 600,000 y tantas almas solamente van a ser admitidas como redimidas, según ellos, o bajo estrictas condiciones los que puedan corroborar con papeles, con documentos de familiares pasados que tengan ascendencia judía. A mí un judío que conocimos en Guadalajara, que había desertado del judaísmo por muchas decepciones porque estuvo en Israel y le prometieron muchas cosas. Él estuvo construyendo tubería en el Negev y le habían dicho que ya iba a llegar la redención, ya llegaba el Mesías, y pasaban unos años y era pura esclavitud. Vino a México, tenía familiares, fue a una sinagoga, se separó por muchos años, y cuando quiso regresar a la sinagoga, con todo y el apellido que traía Ashkenazí, por cierto, polaco, una cosa así, rusa, se molestó mucho porque en la sinagoga le dijeron: ¿y tú quién eres? Y le dijeron: compruébame con la ketubá de tus padres que eres judío. Y se molestó. Obviamente porque dijo: sí la tengo, es de mis abuelos, pero está en Europa. Y yo no voy a ir ahorita, y todo el papeleo. Pero estaba tan molesto que decía: no es posible. O sea, para el judío, y porque lo tienen bien claro, si ellos llegan, dicen ellos, a su reino y se establecen y tienen todo, y regresan, no van a ser los esclavos gentiles no admitidos. De hecho, las personas que se han ido y han llegado a Israel, llegan, si quieren llegar a la ortodoxia, los sacan a patadas escupiéndolos, porque le dicen: aunque te conviertas 1000 veces y confieses Rashi, Abarbanel, y confieses Maimónides, no eres judío, porque ellos tienen entendido que son de las naciones y no son admitidos en la religión, y lo único que son esclavos, y en algún momento van a ser esclavos para siempre. Así que a los pobres que se van convertidos, como unos que conocemos, ¿verdad?, y terminaron escupiéndolos, no les quedó de otra más que hacerse sionistas. Pero si se hacen sionistas en la tierra que le llaman ellos santa, que es más perversa que nada, pues aceptan el homosexualismo, aceptan todas las corrientes, aceptan a todas las minorías, están de acuerdo en asesinar palestinos, o sea, sí. Entonces, ¿qué hace esta gente? Imagínense, ¿qué dicen? Vámonos de regreso, se regresan mejor a México. Y a vender tours. Bueno, ahora está específicamente alguien. Pero, básicamente, qué horrible, ¿no? Y otra vez, y ahora y peor, ¿no? Porque al menos juntan a muchos elementos y con esos se hacen ricos, ¿no? Bueno, fíjense nada más las cosas. Es decir, la misma idea, cómo se va corrompiendo y cómo llega a convertirse en algo abominable, despreciable. Y justamente muchos de estos demás, que otra vez, como les digo, están en la idea pensando tanto romanticismo de la tierra y las palmeras y los dátiles, así va, que vas a andar paseando en los camellos todo el tiempo, no hombre, quién sabe cuántos dólares te cobran por subirte nada más al camello, no para la foto. Todos los que están en el romanticismo necesitan despertar con las palabras de Yeshua, con el shofar que suena de él. Lo digo todo esto y hasta en forma sarcástica porque nosotros pasamos por eso y nos sentíamos tan privilegiados y tan románticos, esperanzados, deseados, porque en comunidad una conversión masiva, llegar a subir cantando la Hatikvá y sintiéndonos ya Am Israel, ya saben todas estas cosas, va,
Y en el muro lo lame, o sea, esa es ridícula. Es como cuando, el otro día le mostraba una foto, hermano, ya se la mostré a Enrique, es como cuando ves a un mexicano, como nosotros, ¿no? Sí, castigados por el sol, ya saben, ¿no? El nopal, todo, pero vestido de ashkenazí con un gorro de estos como micrófono. ¿Me entiende? O sea, caes de peluche, porque no es como los rusos, ¿no? Que no son de, o sea, es una cosa tan ridícula, es espeluznante, hasta cuando uno ya lo ve, de veras, da risa, es que ya no sabes si reírte o llorar, o no sabes, porque tú dices, no es posible. O sea, caes en una distopía enfermiza en donde dices, no, porque obviamente no te puedes poner el espejo enfrente porque... Pero tu alma, aunque siente las cosas ahí, sientes que eres uno de 1,80 metros con color de ojos verdes y caireles güeros, ¿no? Yo recuerdo a la hermana Lina Rodríguez cuando dio su testimonio, ¿verdad? Y no sé, ¿alguien la acuerda? ¿Sí? Que le metieron la idea esta, ¿verdad? Y dice, cuando se vio al espejo y decía, ¿seré? ¿Seré? Decía. Es muy decepcionante. Es decir, cuando suena el shofar, las palabras del Mesías, y nos lleva a la realidad de Él, de lo que esperamos, así es como un balde de agua fría y una bofetada para que uno despierte y uno vea lo ridículo que uno estaba haciendo con las ideas. Bueno, nosotros no caímos tanto en la payasada del disfraz, ¿no? Porque hay estos lugares en donde, pues ya saben, el tehuacanazo también se hace cuenta que ves, pero oyes. Por eso los judíos se enojan mucho, dicen, ¿qué es esta cosa? Dicen ellos. Los guanabí, estos son puros guanabí. Él quiere ser. Pero digo, les han metido, por ejemplo, la idea fantasiosa de que son judíos si portan una vestimenta polaca, ashkenazí o rusa, judía. O sea, no tiene nada que ver, o sea, es una cosa que no embona, pues. Es como si alguien de Europa dijera, yo quiero ser muy mexicano. ¿De qué se va a vestir? No se puede vestir de charro, porque o de mariachi, porque el mariachi viene de Francia, por ejemplo, ¿no? Huipil, bien oaxaqueño, ¿no? O sea, pero eso, por ejemplo, no, o sea, no va a ser un europeo de 2 metros, así pelirrojo y todo, o sea, vestido de oaxaqueño y ya soy oaxaqueño, va a decir, ya soy mexicano, ¿no? ¿Me entienden? Es decir, si la escritura dice, y vio una multitud de todas las naciones, está haciendo una diferencia de gentes de todas las naciones que vienen delante del Creador por medio del Mesías. No está diciendo, y vi a todas las naciones disfrazadas de judíos, ¿no? Askenazíes polacos con micrófonos en la cabeza, ¿no? Porque parecen micrófonos. Les cuento una anécdota. Yo iba a la sinagoga, pues mi aspecto no me preguntaba nada, pero pues, ni los apellidos, ¿verdad? llegas y no sé ni qué hacer, se paras, se sienten, te paras, te sientas, luego hay un rezo que es para los muertos, ¿no se para? ¿Un rezo para los muertos? Hay un rezo que es para los muertos, es el Kaddish. Ah, sí, el Kaddish. Estás así como que, ¿qué onda? Me paro, me siento, ¿no? Y te paran y todos se sientan, ¿no? Y no, así dices, ¿sabes qué? Pura liturgia, ¿no? Yo no soy esto, ¿no? No entiendo. Sí. No es tu mundo, o sea, no. Sí. Claro. Y eso es algo muy importante. Seamos auténticos, que somos arruinados, ¿no? Bueno, ahora ya somos conciudadanos, ¿no? Y, Somos ajá, más advenedizos, como esa
Exactamente. Y a eso voy, fíjense. Al final va a ser esto, porque despertar es, bueno, si no vamos a correr, a disfrazarnos con la sotana católica, ni a ponernos el atuendo protestante, ni las túnicas hindúes, ni todas estas cosas, todas las indumentarias que en todos lados se ponen y todo, si no es eso, porque también eso es una locura, ¿verdad? De que ya nomás dicen, es que tienes que ser muy bíblico, muy hebraico, muy judío, lo que sea, y luego a ponerse y a vestirse y de entrada los judíos nunca anduvieron así. O sea, y menos los israelitas, y mucho menos los hebreos, ¿no? Porque pues usaban túnicas, no usaban pantalones. El pantalón lo creó un pagano, finalmente, ¿no? ¿No? Entonces, imagínense. El caso es el caso es, ¿qué es lo que tenemos que alarmarnos y de qué tenemos que despertar y hacia dónde tenemos que voltear? Cuando digo todo esto, y otra vez hasta entre broma e ironía, porque nosotros pasamos por eso, yo experimenté eso, vi el ridículo que estaba haciendo, vimos las cosas extrañas que llegamos a hacer, sobre todo las cosas extrañas que llegamos a creer. Y yo lo he dicho antes, por ejemplo, una de las cosas locas que llegamos a creer, y aunque yo no la creía así mucho, porque yo así como que veía muy notable ese deseo de estas personas, era que decía como esto, que dice aquí, dice en el verso 6 de Isaías 61:6b, dice, comeréis las riquezas de las naciones. Dice aquí, los judíos hacen un traspaso de esta parte de la escritura, conectándola con la salida de Egipto, cuando despojan a todo Egipto de toda su riqueza. Saben que los israelitas salen con todo el oro y toda la plata. Entonces, una de las ideas locas que decían en estas doctrinas era vamos a salir y nos vamos a llevar los millones del mundo. Y casi te decían, vete por el pez gordo que tú quieras, tenlo en la mira, porque cuando te vayas te vas a llevar todo su ahorro. Sí. O sea, casi ubica tu empresa que vas a despojar cuando te lleven a la tierra del Negev, ¿no? Porque, o sea, estaban esperanzados en eso. Fíjense más las cosas locas, ¿no? Pues yo creo que en dólares, pues todos están, ¿verdad? Sobre todo ahorita que va a la alza, ¿no? No se diga en euros, ¿no? También, ¿no? Entonces, todo esto, y la pregunta es, a ver, ¿es esto lo que estamos leyendo? Porque si es esto que estamos leyendo tal cual y cómo lo interpreta el judío, la pregunta es, ¿cuándo lo enseñó el Mesías? ¿Cuántas de estas cosas las enseñó el Mesías? Pues no, y no solo no las enseñó, las dejó enseñar y además enseñó cosas diferentes. A ver, muchos pueden decir, a ver, y es que lamentablemente hoy día pesa más la enseñanza de la tradición, llámese cristiano, llámese judía, sionista, talmúdica, que la misma escritura. Todas las formas de la idea en general que están basadas en la escritura, cualquiera te dice, mira, es que aquí dice, y mira, es que aquí dice, y mira, es que dice, y acá dice, y todo te lo toman del Tanaj. Ahí sí, para eso son buenos. Pero cuando le dices, pero ¿y si Yeshua enseñó otra cosa diferente? Es más algo contrario, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿cómo haces que el Mesías se niegue a sí mismo? Sea mentiroso, básicamente. Bueno, son tan astutos que dicen, no, es que se lo va a decir cuando venga en su regreso. Ya todos se lo echan a él y le dice que en el futuro. Es jatología, es catos más bien.
guácala, es basura. Entonces, ¿cómo le vas a poner palabras al Mesías en un futuro reino que te va a ordenar a hacer cosas que las cosas que ya dijo están invalidando cualquier cosa que diga en el futuro? De entrada, no le puedes hacer que diga algo o que haga algo después de lo que ya dijo que va a hacer y que no tiene parte en el futuro. Por ejemplo, si él dijo que regresa, y ocurre una transformación, una resurrección y una transformación en seres espirituales tal como él, para llevarnos a la casa del Padre y de su Padre, que es el Todopoderoso. La pregunta es, ¿dónde metes el asunto de llevarte el dinero de los ricos a una tierra en el Negev? ¿O no? La pregunta es, ¿dónde metes que te vas a ir de diferentes formas allá y allá vas a tener muchos hijos y mucha descendencia y vas a poseer todas las naciones? ¿Dónde lo metes? ¿En dónde metes que van a pasar estas cosas, las otras, un reino, un templo? ¿En dónde metes toda esa enseñanza escatológica que se formularon los judíos y los cristianos y que resultó en el dispensacionalismo sionista? ¿En dónde lo vas a meter si no tiene ninguna parte en las promesas del Mesías? Es solamente una idea, es una novela, es un cuento. Es una fábula, por no decir una cosa más fea, ¿verdad? Para que no se sienta alguien, ¿no? Pero es una novela. Y es una novela que hasta le hicieron novelas, por cierto. Tim LaHaye hizo novelas de Dejados Atrás. Así tal cual. ¿En dónde? Yo creo que es tiempo de... Porque en la medida que pasan los años, vamos viendo que la atmósfera que se vive, los eventos, exigen a cada creyente más madurez, exigen más compromiso, exigen más seriedad, exigen, en vez de romanticismo, madurez, en vez de emocionalismo, seriedad, pensamiento, coherencia, inteligencia, prudencia, cordura. Porque ya de por sí el mundo te llena de muchas ideas, ilusiones, esperanzas, tantas ilusiones, tantas esperanzas en todos lados. El que trabaja porque espera el ascenso, porque espera quién sabe qué, una mejora, todos un mejor coche, todos están esperando, por ejemplo, en el año laboral mexicano, no sé, en otros países también, el aguinaldo. ¿Verdad? Las vacaciones, las prestaciones, el aguinaldo. La verdad que ya ni siquiera como trabajadores se dedican a trabajar bien porque nomás están esperando van a cobrar en la quincena, van a cobrar lo que tienen que cobrar, van a cobrar el aguinaldo. O sea, eso es lo más atractivo, es la esperanza que tienen. ¿Ah? Es una esperanza. Sí. Pónganle que, bueno, la persona se mata, ¿verdad?, trabajando y se rompe la espalda y recibe su sueldo, bueno. Pero el punto aquí, después de eso, ¿el resto de las ideas qué? O sea, las cosas importantes ¿qué? Porque bueno, fuera que como los tiburones, ¿no? Nada más tomas la presa, te la comes y listo, ¿verdad? Hasta que te vuelva a dar hambre buscas otro, ¿no? O el león, ¿no? Que le dura 3 días, 4 días y luego le da hambre y otra vez tiene que buscar, ¿no? Bueno, fuera que fuera como los animales y listo, ya, nos satisfacemos y listo. Como dice Shaul de Tarso cuando habla de los incrédulos, dice, pues entonces comamos y bebamos, si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos, punto. Y todo sería como que no existe el Creador y no existe nada y punto. Pero no. Cuando vemos de dónde procedemos, lo que somos, lo que pensamos y todo lo que nos rodea, entonces sabemos que hay algo más. Y finalmente todos estamos metidos en eso, toda la humanidad. Incluso el que niega, lo cree porque ya lo niega. Así de sencillo. Porque simplemente
tiene incompatibilidad con eso, pero está creyendo otra cosa. Al final de cuentas cree otra cosa. Claro, no puede, lo que no existe, o no puede de un momento a otro pasar a ser una piedra. Y ni siquiera pensar, algo piensa. Al final de cuentas creen en algo. Pero la cosa aquí es, el grueso de la población, sobre todo los creyentes, estamos obligados. Fíjense, hace tiempo conocí a una persona en una iglesia que decía, puedo saber muchas cosas, pero no estoy obligado, dice, a saberlas todas. Y yo siempre me quedé pensando en su frase, no sé si era de él o era de alguien más. Yo me quedaba pensando y decía, pues más bien yo no estoy obligado a saber todas las cosas, o no quiero saber todas las cosas, pero sí quiero saber la verdad, o sea, lo que sí es verdadero. Porque el hecho de decir, él dice, puedo saber muchas cosas, pero no estoy obligado a saberlas todas. En esas todas que no estoy obligado hay cosas que son verdades y que a lo mejor un día él le va a decir, no quiero saberlas, no estoy obligado a saberlas. Pero si es una verdad, yo lo que quiero más bien, yo estoy obligado a saber la verdad. Ajá. Es más importante que saber muchas cosas y no estar obligado a saberlas todas. Yo estoy obligado a saber, aunque sea pocas cosas, pero que sean verdaderas, certeras. Y es esto. Si ustedes comparan todo lo que hay afuera, hay tanto conocimiento del hombre hoy día, hay tantas cosas que se ha convertido hoy día, fíjense nada más. Y eso que en cuanto a la enseñanza de la Biblia, cuando entran al YouTube y a estas cosas se encuentran mucho, gran mayoría es basura, ¿eh? Pero si comparan, dice que las enseñanzas bíblicas con el resto del conocimiento humano en YouTube, ¿qué porcentaje llevan? Es abismal el conocimiento de otras cosas, ¿no? Ustedes entran, es más, les decimos la generación de los millennials, ¿verdad? Porque hasta entran y ponen cómo cambiar un tanque de gas y hasta lo encuentran ahí. Ya no lo aprenden en lo doméstico, con los padres, ya no lo aprenden ya encuentran todo ahí. ¿Ah? San Google, San YouTube, ahí tienen las respuestas para todas, ahí hacen todo. ¿Mm? Sí, por eso, videos, tutoriales de todo. A lo que voy es, fíjense, ahí está, pueden saber muchas cosas y no están obligados a saberlas todas, aunque hay todo ahí, pero de lo que deberían estar obligados a saber, no lo quieren saber. No les interesa hasta dónde ha llegado la humanidad. Qué bueno que todos estuvieran buscando, quiero saber la Biblia. Quiero conocer las palabras del Mesías en estos tiempos. Qué bueno que toda la gente estuviera buscando tutoriales de cómo aprender a interpretar las palabras del Mesías, o cosas así, ¿no? No, tú vas y los robots de búsqueda tienen que ver que cómo me maquillo, cómo me visto, cómo me peino, cómo me hago youtuber, cómo puras cosas vanas, puras cosas que de entrada ni siquiera en su casa nadie les enseña a hacer nada, ¿verdad? Porque esta generación, ¿verdad? Es una vergüenza ver esta falta de estafeta, ¿verdad? Al menos en las cosas elementales en la casa, ¿no? Cosas que, como una vez una persona decía, hoy día estos jóvenes creen que las frutas se dan en los fruteros, en la mesa, porque no saben identificar afuera un árbol de algo, no saben nada, o sea, como que viven su vida, pasan y, bueno, de entrada van pegados a la pantalla esa, ¿verdad? Que ya está adherida a su cuerpo y no ven ideas, todo, mucho conocimiento, pero el verdadero no lo quieren, no se difunde, está limitado, y por otro lado, por otra sección de la gente del mismo mundo, está como satanizado. Es Biblia, no quiero saber, no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente la cristiandad, por ejemplo, ha hecho un mal uso de la palabra y por eso los tienen como, es negocio, es religión, no quiero saber nada, y la gente no quiere saber nada. Pero bueno, a veces es más pretexto, ¿verdad? que
que otra cosa. Sin embargo, las palabras verdaderas son las que ya están dichas. Shaul de Tarso, bueno, ya ni cité Lucas. En Lucas solamente recordar las cosas que Yeshua dijo que iban a pasar en su regreso. Haciendo un resumen final rápido, es las cosas que Yeshua dijo que iban a pasar en su regreso no tiene en absoluto nada que ver con lo que dice ni el judaísmo, ni el cristianismo, ni ningún ismo. Llámese cual sea, donde sea sobre la tierra. ¿Por qué? Porque va a ser algo que va a romper, número uno, con las cosas naturales. Va a romper con toda expectativa terrenal, con toda idea terrenal, con todo deseo terrenal. Yo entiendo que lo que el hombre quiere en base a las mismas ideas de abajo es todavía permanecer. Tiene sus metas, tiene sus planes, tiene sus deseos, tiene sus sueños, todo esto, pero lamentablemente esto a veces los hace querer estar más aquí que estar delante de la presencia del Creador. Es otra realidad muy triste, ¿no?, de la gente. ¿A cuántas personas les dices si quieren partir delante de la presencia? Bueno, de entrada ni saben si van a ir con el Creador. De entrada, la muerte hasta le tienen miedo, ¿no? De entrada. Pero para el creyente, por ejemplo, Shaul de Tarso era muy simple. Él dice, vivir es vivir para el Mesías y morir es ganancia. Fíjense nada más. O sea, él nunca pensó en que era una pérdida o en que era algo retrógrado, sino todo lo contrario. Primero, si vive, vive para el Mesías, ya entregado. Y si deja de vivir porque es separado, ya es ganancia. Es decir, ya estoy al siguiente paso, ¿no?, para el día de la resurrección. Entonces, y por cierto, hablando de él, aparte de lo que dijo Yeshua, que no tiene nada que ver con la religión, Shaul de Tarso, cuando cita sobre la resurrección en la carta a los Corintios, vamos a recordar esto rápidamente, ya para ir cerrando esta reflexión, porque tiene que ver con esto. En el verso, todo el capítulo habla de la resurrección, entra un poco en debate, entra de los incrédulos, entra de vano sería si no hay resurrección también, pero él lo hace más tangible, lo expresa. Porque también cuando entramos al tema de la resurrección nos metemos en una en la religión, nos metemos en la influencia judía. ¿Qué cree el judaísmo de la resurrección de los muertos? Que han transferido también a la cristiandad. Ellos creen que la resurrección de los muertos es que del Sheol las almas se incorporen a la tierra nuevamente, de forma corporal. Es decir, ellos creen que cuando venga el Mesías, dicen ellos, o su Mesías, o la forma como ellos mencionan el Mesías, dice que va a hacer que regresen. Es más, en un movimiento mesiánico, cuando llegaron a este punto, enloquecieron, porque dijeron, a ver, pero si va a hacer venir a los muertos, pues va a hacer venir a David, el rey David. Y si va a hacer venir al rey David otra vez a la tierra, dice, pues va a ser rey otra vez. Entonces dicen, entonces va a haber dos reyes, el rey David y el hijo de David. Y entonces ya empiezan con sus locas cosas de que, bueno, uno va a ser físico y el otro va a ser como espiritual, y ya salen con sus cosas. Pero la pregunta es, pero si van a regresar todos los reyes de Israel, ¿quién de todos va a ser? Porque Salomón va a decir, espérame, tú me lo heredaste a mí. Y luego Roboam va a decir, bueno, se dividió el reino, pero a mí me tocó el parte del sur. Y Jeroboam va a decir, a mí me toca lo del norte. ¿Me entienden? Y es una cosa que tú dices, no hay forma, es una locura. Tiene que ver esta posición que tiene el judaísmo en el momento en el que Yeshua entrega el Espíritu al Padre, hay un temblor y se abren las tumbas y los muertos salen. Sí. O sea, ¿cómo lo... La primera resurrección, número uno,
eso es importante porque, otra vez, regresando a Mashiach, fíjense qué es lo que va a pasar, tanto con los muertos como los que estamos vivos. El judaísmo dice, si viene el rey Mesías, dicen ellos, los muertos se incorporan a la carne y los que están en carne se juntan. Bueno, una parte de los judíos dicen, los judíos que están en carne, dice, van a ser como ángeles, van a ser más espirituales, fíjense. Y dicen, y los gentiles que se hayan convertido van a ser en el milenio como judíos. Y los, como empujándolos, y los que no van a ser apenas como aprendices. Así. Pero vamos, todo lo meten ellos a una realidad corporal. Por eso hablan de templo y todo lo demás y sacrificios. Qué interesante, ¿cuándo creyeron esto los judíos? A menos que asciendan, van a ascender a terafines, yo creo, o a querubim, o una cosa así, ¿no? Así, algo parecido, según ellos van escalando, ¿no? Sí, un escalafón. La pregunta es, ¿qué es lo que enseñó el Mesías? Fíjense, en el primer siglo había un debate entre fariseos y saduceos. Los saduceos decían, muerto el individuo, tan se acabó, ya no hay nada más. Saduceos. Porque no veían en la Torah ninguna palabra que tenía que ver con resurrección. No había nada literal. Ellos eran muy literalistas. Si no dice, no hay. Y vienen los rabinos y dicen, no, es que sí. Porque los fariseos, los saduceos, el verdadero saduceo, Caraim, solamente se basaba en los 5 libros. Nada más. Pero el fariseo, el saduceo en los 5 y el fariseo tomaba los libros proféticos. Y los fariseos decían, sí, vienen los profetas, seréis vivificados. Esto se traduce a resurrección también, ya en nuestro idioma. Pero los saduceos decían, no hay resurrección, y los fariseos decían, sí hay, pero va a ser corporal. Entonces, los saduceos creían que Yeshua enseñaba la resurrección. Bueno, como más bien hablaba de la resurrección, creían que la predicaban como los fariseos. Sí, como los fariseos. Cuando vienen los saduceos y les dicen, a ver, ¿tú crees en la resurrección? La pregunta es, cuando salgan y un hombre haya tenido 7 mujeres, ¿cuál va a ser? Porque evidentemente tiene lógica, ¿no? Los fariseos decían, va a salir corporalmente, y los saduceos decían, pero ¿de cuál va a ser la esposa? Cuando le preguntan a Yeshua, él rompe con los 2 esquemas. Porque le dicen, ustedes ignoran totalmente las escrituras y el poder del todo. Número 1, si hay resurrección, porque dice Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y número 2, rompe con la interpretación farisea, porque dice, no van a venir a la carne, sino seréis como los ángeles. Por eso dice, no va a haber matrimonio, no va a haber hijos, no va a haber nada de eso. Por eso es loco pensar en que venido el Mesías nos vamos a Israel y vamos a tener hijos allá y vamos a tener una gran descendencia y tierra y casa. No cabe, pues. Yeshua dijo que cuando él regrese, dice, no habrá más muerte, seremos transformados como los ángeles, los malajim, no va a haber casamiento ni se den en casamiento, o sea, no va a haber todo eso. Es más, dice que nos va a llevar a los lugares celestiales con el Padre. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, yo les voy a preparar lugar. Entonces rompe con los 2 esquemas. ¿Se dan cuenta? Les digo esto porque también en la judeidad actualmente los cristianos dicen, van a resucitar todos los antiguos creyentes y se van a incorporar. Y dice, y los que no se van a quedar para hasta después del milenio, al día del trono blanco, le llaman ellos. Los judíos dicen, van a salir todos los judíos a la carne y vamos a vivir el reino terrenal y vamos a reinar sobre todas las naciones y los judíos van a ser como ángeles y los convertidos van a ser como judíos y todo es el escalafón, ¿no? Hasta el día de hoy es la misma locura. ¿Se dan cuenta? Que lo único que hacen es nada más pasar la misma idea. Esto es muy importante porque Yeshua rompe con las 2 ideas y les enseña cómo es la resurrección. Cuando él resucita, dice la escritura que hay un terremoto posterior a eso y se abren las tumbas y dice que se levantan muchos santos kedoshim y que los vieron. Y dice que subieron a la santa ciudad y se entiende
se entiende según Apocalipsis que ascienden a un lugar en donde tienen conciencia y están esperando la segunda resurrección. No están en el paraíso, dice que no están conscientes, pero están como lo que se conoce como el seno de Abraham, en la esperanza de la eternidad. Aunque para ellos no hay tiempo y espacio, es un lapso que no podemos entender nosotros. En Apocalipsis al menos aparece esa escena, que están ellos con sus palmas, dice, y diciendo, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre?, ¿no? ¿Qué significa? Que cuando se cumplan los tiempos, ese hasta cuándo que regrese el Mesías, entonces va a hacer venir ahora sí a todos, porque el libro de Daniel dice, en aquellos días muchos se levantarán, fue cuando resucita Yeshua. Muchos, no todos. Se entiende que el resto que falta de los antes del Mesías y posterior al Mesías, de los que duermen con él o en él y mueren, tienen la esperanza ya en sus almas. De tal manera que cuando regresa el Mesías, salen del sepulcro, pero su transformación es para recibir un cuerpo celestial, no terrenal. Y dice, y los que vivamos, y lo vamos a leer aquí en Shaul, habrá una transformación. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces va a haber una transformación y vamos a recibir una habitación nueva. Cuando entremos a Sukkot justamente hablamos de eso. Esta Sukkot terrenal pasa a ser una habitación celestial. Ajá. Los que en el evento de que el Mashiach entrega el Espíritu, la primera cosecha, los que se levantaron, los santos que se levantaron, Es una gavilla. bueno, y se quedaron, ¿qué? Están en un lugar que se llama Sheol. Bueno, se llama Sheol, Los muertos fueron, lo describe como un lugar el sepulcro, Sheol, lugar de los muertos. Ajá. Se entiende que es en la condición de muerte. Ajá. Dice la Escritura, nada saben. Lo cierto es de que tampoco sabemos que nada saben. Seguramente están en una conciencia y también, porque dice la Escritura que Yeshua desciende también a las profundidades. Entonces se entiende que las almas tienen cierta conciencia, porque él lo menciona en una parábola, dice los que están atormentados y los que no. No se trata de infierno, sino se trata de la conciencia, de saber lo que hicieron mientras estuvieron de vida, y saber los otros lo que no hicieron mientras estuvieron de vida. Claro, claro, que en el día de la destrucción, por ejemplo, ya anticipadamente saben que van a ser destruidos. Y los otros que a vida eterna, porque el Mesías lo fue a decir abajo, ¿no? Que vida eterna espera, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante, porque la resurrección que Yeshua enseña rompe con los esquemas del hombre. Y evidentemente rompe poderosamente también con la tradición talmúdica cabalista de la transmigración de las almas, ¿no? Que es lo que hoy día enseñan, la famosa reencarnación. Que no lo enseñan como reencarnación, lo llaman tikkun, que es transmigración de las almas hasta llegar a la corrección. Entonces, eso es importante. Vamos a recordarlo en 1 Corintios, capítulo 15, del 51 en adelante. Eso tiene que ver con Yom Teruah, es parte del misterio. Dice, os digo un misterio, no todos dormiremos. Acuérdense que la palabra dormir, mu, tiene que ver con morir. Pero todos seremos transformados. Los de abajo, una transformación a lo celestial. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a el final shofar. Aquí se habla de la final trompeta. Porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados, vean, sin corrupción. Es decir, este cuerpo se corrompe. Algo incorruptible, evidentemente, es algo celestial. Perfecto. Y nosotros seremos transformados. Es la palabra que ponen de la metamorfosis, ¿no? Tiene que ver con una transformación, ¿no? Cambiar de forma. Ya antes, Shaul de Tarso mencionó el hombre terrenal y el hombre celestial. Dice, el hombre terrenal viene de la tierra, está formado de la tierra, pero el hombre celestial dice que es el Adán segundo, el Mesías, dice, es del cielo. Yeshua también lo dice, yo soy del cielo.
cuando desciende toma forma corporal, pero la verdad es de que el poder de la resurrección le regresa a su naturaleza celestial. Y por eso la muerte ni lo retiene, ni tampoco el cuerpo se puede quedar atrapado en la corrupción, porque no se corrompe. Antes que vinieran los genetistas a hablar de cosas de este tipo, vean cómo ya se habla aquí de cosas superiores, más que todas las leyes de hoy día, la ciencia, todas esas cosas. Por eso Shaul de Tarso dice la falsa llamada ciencia, ¿no? Ya está aquí. Porque es necesario, dice, que esto corruptible, vean, está bien claro, se vista de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. No muere más. Yeshua dijo, no moriréis más. Lo que está diciendo Shaul de Tarso no es ningún invento de nada, no son sus palabras. Lo único que está haciendo es citando a Yeshua. Porque él dijo, seréis como los ángeles. Ahí habla de una transformación. No moriréis más. También cita él, no sé si alguien puso, aquí está. Bueno, aquí están poniendo dos citas. A ver si alguien puede poner, o alguien puede buscar aquí donde dice, no moriréis. No me acuerdo en qué parte, en qué evangelio. Hay una específicamente donde dice, en aquel día, dice, en el día de la resurrección no moriréis. Significa que una vez que venga el Mesías y el que haya permanecido en él, pasa de muerte a vida, pero es una vida plena. No puede estar en un cuerpo terrenal. De hecho, fíjense nada más, una de las citas que suelen esgrimir hoy día los dispensacionalistas o los mismos judíos está en Isaías, en donde dice el más chico morirá de 100 años, algo así dice. Hay una cita que les encanta, como el tipo ese que un día me estuvo hablando de mí, se la pasa citando eso. No, es que no puede ser, porque en el reino el más chico va a morir de 100 años, como diciendo el más joven. El más grande pues va a durar todo el milenio seguramente, ¿no? Los 1000 años en la tierra. Entonces la pregunta es, número uno, ¿cómo se atreve a tomar un texto de Isaías en forma alegórica, pasarlo a físico? Y número dos, lo más contundente, ¿cómo en el reino del Mesías, aunque alguien pueda morir poco o mucho, va a morir? Si él mismo dice que en su manifestación ya nadie va a morir. ¿Por qué? Porque los que se van a muerte eterna y tan, pero los que van a estar en su reino en vida eterna para siempre. No pueden experimentar más la muerte. Es muy simple. Entonces, en lo que leemos, el evento de Mashiach, donde se abren los sepulcros, los Kedoshim, que hablan de que están allí. ¿Sí? Están en los sepulcros, ¿no? Y a los que les fue a predicar abajo, esos... Es parte también, ese sepulcro, es el Sheol. Sí, porque no estaban solamente encima. Sí, realmente estaban debajo de la tierra. La escritura dice eso, ¿no? Almas como encerrada. Ahí está, ahorita menciono esto. Ahí está Mario Leal, gracias. Lucas 20:36 específicamente, gracias. Porque ya no, dice, en el día de la resurrección dice, porque ya no pueden morir. Pues son como los mensajeros, los ángeles, son también hijos del Todopoderoso por ser hijos de la resurrección. Una vez que alguien resucite en el Mesías, no puede más morir. Eso es muy importante. Cuando Satanás hace caer al hombre y le inyecta el veneno para que muera, porque dice la escritura, si comes de lo prohibido, dice, morirás, o ciertamente morirás. En ese momento dice la escritura que Satanás se apodera, dice, de la muerte. De hecho, hay un texto que dice que es como se dice, el que posee la muerte. Hay una palabra que usa la Reina Valera, no me acuerdo cuál es. El imperio de la muerte. O sea, él es el emperador. Él gobierna debajo de la tierra en lo que se conoce Mut. Mut es separado. Entonces, cuando la persona muere, evidentemente por causa de la transgresión, dice, él es mío. Y la muerte lo retiene.
Pero si el Mesías le hizo efecto, él por creer y por obedecer, le hizo efecto el poder de la resurrección, mientras el Mesías no regrese, pero Satanás dice, pero este cuerpo es mío y esto ha transgredido, no puede retenerlo para siempre, porque cuando el Mesías regresa, dice que el último en destruir, el último enemigo es la muerte. Entonces, cuando destruye la muerte, los que no pueden retener la muerte, obviamente, pues la muerte ya se queda sin ningún poder y entonces vienen los otros a la vida. Pero los que no tienen vida en el Mesías y están muertos, se van con la muerte. Eso es muy simple. Yeshua lo enseña claramente, Shaul de Tarso lo enseña claramente. Entonces, y aquí ponen otro texto, dice, los hijos participantes de carne, dice, por cuanto... bueno, eso tiene que ver con el imperio de la muerte. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, Satanás. Entonces vean, ¿a poco no es muy sencillo? El enemigo hace caer al hombre, entra el hombre en el imperio de la muerte y lo retiene. Si todo mortal no hubiera tenido la oportunidad de ser redimido por el Mesías, al momento de venir el Mesías a destruir la muerte y a Satanás, todos mueren. Todos nos vamos a la desintegración de todo. Cuando es mandado el Mesías para dar vida a aquel que cree, entonces aunque el enemigo lo pueda retener, en el día de la resurrección dice, vámonos, a ti no te hace efecto la muerte. Es por eso que dicen los teólogos, y esto aunque es muy bíblico y lo dijeron ellos, tiene sentido en la Biblia, el que nace 2 veces solamente muere una. Porque aunque nació en este cuerpo y vive en este cuerpo, puede morir su cuerpo, pero su alma que ya renació en el Mesías está viva para siempre. Y en la muerte final, que es la muerte eterna, evidentemente el que muere o el que está vivo sin ser revivido por el Mesías, se lo lleva a la muerte. Esto es muy importante, porque una vez entendido esto, se destruye por completo tanto la judeidad como el dispensacionalismo cristiano. Los cristianos creen que apenas viene el Mesías y apenas van a resucitar los primeros. Cuando ya se levantaron aquellos y cuando el poder de la resurrección hace efecto a todo aquel que cree desde que el Mesías resucitó. Y mientras permanece en eso, entonces es sellado. Y si muere permaneciendo en eso, entonces tiene la vida eterna. A menos que haga apostasía, ¿no? Pero así es de simple. Es decir, en el momento que pensamos, suena el gran shofar, viene la redención, el Mesías aparece, hace levantar a los suyos, todos pasamos en una resurrección a la vida eterna. No hay cuerpo, no hay tierra, no hay templo, no hay sacerdote, no hay reino aquí abajo, se destruye, así se desmorona totalmente toda la doctrina dispensacional. Nada más con ese punto se acabó todo. Para que vean, este mensaje de Yom Teruah, y lo hemos dicho antes, y lo hemos dicho en clases, espero que llegue a muchos que lamentablemente por esa impronta que transfieren del judaísmo y la meten, toda esa idea, toda esa imagen, toda esa finalmente un constructo mental que lo meten en todos ellos, inserción, lo insertan, incepción, que está ahí, necesitan removerlo. Y no son mis palabras, no es lo que pensamos, es lo que dice el Mesías. En mi caso fue así. Yo no podía seguir predicando dispensacionalismo, aún en el efraimismo o en el concepto de raíces hebreas, pensando en Israel y cosas de estas, porque veía muchas contradicciones y tenía que forzar muchos textos. Y todos los que enseñan lo saben, se forzan textos. Porque incluso los más conservadores del dispensacionalismo dicen, bueno, sí, viene el Mesías, sí, dijo que a los suyos los va a hacer como los ángeles, pero meten en un estado milenial a ángeles y a humanos adentro, como los judíos. Finalmente los judíos dicen, los judíos pasan a ser como ángeles, pero van a estar aquí. Y los gentiles apenas pasan a ser como judíos. El escalafón. A final de cuentas, llegué yo a enseñar esto. Yo llegué a enseñar, a decir, bueno, sí,
Pero los creyentes, yo decía, los creyentes como nosotros, si somos transformados, pues nos quedamos aquí. Y aquí vamos a andar entre humanos. Y los humanos, pues a cumplir las cosas humanas. Imagínense, o sea, forzarlo. Celestiales en la tierra. Sí, celestiales en la tierra, ángeles en la tierra, o ángeles caídos, ¿verdad? De hecho, llegué a mencionar como metahumanos. Ángeles que se quedaron atorados. Sí, entonces, aún así esto se escucha medio romántico, así como wow, pero la cosa es, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Porque si vemos el resto de las escrituras, vamos a empezar a ver que, ¿sabes qué? Pues viene el Mesías y esta tierra se acaba. O sea, no puedes ver ángeles y humanos sobre una tierra haciéndose fuego. ¿Qué van a hacer, no? Muchas cosas. La verdad es de que, como dicen unos, si tú le rascas encuentras tantas cosas que dices, ¿sabes qué? No puede ser posible ni la judeidad, ni la cristiandad, ni el judeocristianismo, ni todos los sismos, no puede ser nada posible. Es el shofar, las palabras de Yeshua, que es el verdadero shofar, el que suena la alarma. De hecho, hace rato mencionamos ese texto, ¿verdad?, donde dice que cuando venga el Mesías y esto se vista de inmortalidad, se va a cumplir a esa palabra que está escrita, dice que la muerte será como de un sorbo, y con ello todo lo caído, todo lo pecaminoso, todo lo imperfecto, vamos, exactamente, ¿dónde está? Ya no va a haber nada de eso. Esto es lo más maravilloso cuando un creyente alcanza a entender el hecho de que y los incrédulos lamentablemente que no alcanzan a discernir porque no tienen discernimiento, que hasta se burlan y dicen, ya en el infierno vamos a estar muy felices y pura pachanga, ¿no? O sea, creen que es infierno, que aunque sean atormentados y todos van a estar ahí, pero la verdad es de que la Escritura habla de destrucción eterna. Sí. En la primera, cuando Él se levanta, todos los fieles de la antigüedad, todos ellos que tanto creyeron en la palabra como tenían, dice la carta a los hebreos, lo veían de lejos, sabían que venía. ¿A quién se le dijo que venía de lejos alguien que iba a pisar al que había mordido? Desde Adán y Eva. Desde entonces, los que mueren con esa esperanza, aunque mueren a veces en generaciones catastróficamente horribles, pero con la esperanza, cuando desciende Yeshua, es a los que les va a decir. Esa esperanza sí estaba ahí y ya se hizo realidad. La misma, pero nosotros del otro lado de la línea. Ajá. Ellos lo veían, no había llegado. Nosotros ya lo vemos, llegó y yo quiero estar en esa esperanza. Creemos sin ver. Ahora sí que los únicos privilegiados son los que estuvieron en medio, que lo vieron. Pero tanto los que no vieron como posterior, o sea, como un pasado ya hecho realidad, pero vigente. ¿Ah? La cosa aquí es de que Él, que es vida, cuando aparezca, a todos los que tanto tuvieron la esperanza como los que ahora la tenemos por aquellos y por lo que ocurrió, pasemos a vida. Bueno, para concluir, pues finalmente es esto. Yom Teruah anuncia y nos hace escuchar la voz del verdadero shofar, que es el Mesías, que toca la palabra del Mesías en nuestra vida, para despertar y salirnos de todas esas ideas transformadas en doctrinas, en enseñanzas, en dogmas, en iglesias, en todo eso. Porque no es posible que hasta estas fechas, gente que incluso estudia mucho la Biblia, mucho, y comparte, y horas, pero todavía no hayan despertado por las palabras del Mesías. Lo digo porque yo estuve en esa situación. O sea, tan metido, tantos años, 23 en el cristianismo y otros tantos en las raíces hebreas, y todavía
que no me hubieran despertado las palabras del Mesías. O sea, tanto como para decir, sí, cuando venga vamos a la tierra y ahí voy a tener muchos hijos. Bueno, cosas locas como la doctrina esa de unos mesiánicos que les digo que se va a reactivar la poligamia y que cada hombre va a tener 7 mujeres. Háganme favor, o sea, cosas tan locas como esas todavía, ¿no? Entonces, sin el trabajo hay. No, y es que como el texto alegórico de los profetas dicen que van a venir las 7 mujeres y van a decir no te preocupes por los gastos, nada más danos hijos, o sea, todavía se escucha hasta más zángano el asunto, ¿va? Súper tentador, ¿va? Así, tú te encargas de todo, pues órale, pues así que aquí soy. ¿Se imaginan? Es decir, las ideas tan implantadas y tan románticas y más que románticas, adúlteras. Ahí uno se da cuenta los parámetros de cuando la gente realmente quiere algo espiritual y eterno, o realmente está bien agarrado a la carne y no quiere despegarse de la carne, ¿no? ¿Entienden? Entonces, las palabras de Yeshua en Yom Teruah, en el sonido de la alarma, nos hacen despertar y mirar que en el mundo está plagado, ahora sí que como la mercadotecnia, ¿no? Por todos lados publicidad de ideas falsas, doctrinas, falacias, valores falsos también. El humanismo es una cosa falsa, todo eso son cosas falseadas y cosas que finalmente van a destruir. En Yom Teruah, esa es la alarma. Las palabras de él son alarmistas y alarmantes también. Es decir, si no te hacen reaccionar para ver la realidad, pues lamentablemente ahí sí ya no va a haber más que la misma escritura, que aunque Yeshua también dijo que no había venido a juzgar al mundo, él dijo que la palabra les va a juzgar a todo aquel que no crea, ¿no? Y lamentablemente para cizaña va a haber muchísima. Entonces nuestro llamado es para despertar y podamos ser un buen trigo que traiga sus frutos. Y pues bueno, evidentemente eso como lo otro, las combinaciones, es decir, la alarma y las señales, y bueno, y al final de cuentas obviamente en Yom Teruah se une tanto esa alarma para despertar como la alarma pues de los eventos. Ya ni leí Lucas, pero en Lucas 21 dice de las señales en los cielos, ya lo hemos estudiado antes, las cosas que están pasando en la tierra, las catástrofes, las calamidades, finalmente todo eso ya es la alarma también, ¿no? Alarma para ver los eventos y alarma para ver todas las ideas que rodean al hombre. Porque por otro lado también, como les decía al principio, cuando empezamos a decir, bueno, es que Yeshua habla cosas alarmantes. El mundo decía, no, pero eso no es nada, es siempre, incluso muchos disque creyentes decían, no, lo que va a pasar es, salen con el Tratado de Paz y todas esas cosas, ¿verdad? Pero la cosa era, y déjenme decirles otra cosa también, porque el asunto de la transformación, ya entendimos esto, ¿verdad? Que va a haber una transformación a lo eterno. Eso le llama Yeshua ser transportados, o como podríamos decir, ascendidos al Padre, llevados al Padre. Shaul de Tarso lo describe como arrebatamiento. No, transfiguración es cuando se manifiesta aquí abajo. No, eso es como le pasó a Enoch, ser traspuesto. Dígame. Pensé. Ser transpuesto. Enoch fue transpuesto. Elías fue transpuesto, No, Pablo nada más tuvo una visión. Siguió acá. Pero importante saber esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser traspuesto, el ser llevado hacia el eterno,
por medio del poder del Mesías, traducido en las palabras de Shaul a nuestras Biblias como arrebatamiento, se puso en tela de juicio por la doctrina dispensacionalista del rapto secreto pretribulacionista, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ajá. El rapto secreto pretribulacionista es que viene Jesús Cristo en un momento de la tribulación y se lleva a ciertos cristianos para una boda media mística y luego regresa para establecer el reino con ellos y gobernar a todos los sobrevivientes. Eso es el rapto secreto pretribulacionista. ¿Dónde viene en la Biblia eso? En ningún lugar. Es una adulteración de la transformación y el ascenso al Todopoderoso. Les digo esto porque cuando vienen muchos creyentes y se dan cuenta que son engañados con el rapto secreto pretribulacionista, finalmente después en la judeidad terminan negando la transformación que Shaul de Tarso le llama arrebatamiento. Entonces hay que poner bien en claro esto. El arrebatamiento que Shaul menciona no es el rapto secreto pretribulatorio, sino lo que está diciendo es lo que dijo el Mesías, de que seremos transformados y llevados delante de la presencia del Padre. Eso es muy importante. ¿Por qué? Traspuestos. ¿Por qué? Porque también esto significa que si Él viene a tomarnos para llevarnos a los lugares celestiales, pues también obviamente que nada vamos a tener que hacer aquí. Ni tampoco te vas a llevar tu tierrita allá arriba, ¿verdad? Para que... ¿verdad? Eso es ascensión. De hecho, el Teshuvá completo va a ser hasta que estemos en la presencia del Todopoderoso. Porque aquí estamos regresando a su obediencia, pero regresar al contexto celestial de Él va a ser hasta que lleguemos hasta allá. Y eso ya va a ser lo completo, ¿no? Entonces también es importante. Vean cuántas cosas. Pero esperando pues que aquellos que todavía tienen la esperanza terrenal por la judeidad y la cristiandad, pues en ese Yom Teruah sean despertados, sean conmovidos y removidas esas ideas y escuchar, leer y escuchar las palabras del Mesías. Son tan claras como esos. Es la verdad, o sea, simplemente leyendo los evangelios, las buenas nuevas, como la serie que dimos de Yeshua, el profeta al cual oír, simplemente es ir leyendo lo que él dice y se acaba toda doctrina, se cae toda doctrina. No encuentras ahí ni judaísmo, ni mesianismo, ni efraimismo, no encuentras nada de eso. Así que ese Yom Teruah sea de un despertar, sea de un remover de ideas traducidas a doctrinas finalmente, y que podamos despertar a la realidad del Mesías. Sus promesas eternas, celestiales. Ya recordaremos también, mañana voy a hacer énfasis en estos textos, que también los veremos en la carta a los Hebreos. Shaul de Tarso lo menciona y en la carta a los Hebreos lo menciona, cuyas promesas son celestiales. Estar en el cielo, dice así, ¿verdad? Y ya cuando lleguemos a Sukkot, lo recordaremos, que también hicimos un canto basado en ese texto. Si esta Sukkah se deshiciere, dice Shaul, tenemos un edificio eterno en los cielos. Construido, dice la carta a los Hebreos, dice cuyo arquitecto y constructor es el Todopoderoso. Entonces, ¿para qué queremos una choza otra vez aquí? 1000 años si tenemos un edificio celestial eterno. Amén. Amén.